Papá, ¿qué vamos a ver en el museo? Vamos a ver fósiles. ¿Y qué son fósiles? Los fósiles son restos de animales o plantas que vivieron hace mucho tiempo y se han conservado en las rocas. Sí, pero ¿cómo se han formado? Es algo complicado. Verás, se produjeron hace millones de años. Entonces, esa roca no era más que fango y arena depositado en el fondo del mar en el que quedaban enterradas las conchas de muchos animales, como los ammonites. Ese barro se endureció y fue posteriormente enterrado por más sedimento. Con el paso de mucho tiempo y la acumulación de mucho sedimento, el barro se compactó mucho y acabó convirtiéndose en una roca. Pero si están enterrados, ¿cómo los podemos ver aquí? Espera, no he terminado. Esta roca, debido a movimientos en la superficie de la Tierra y a fenómenos como la lluvia y el viento, volvió a salir a superficie. Allí fue perdiendo poco a poco los restos de otros sedimentos que quedaban sobre ella hasta aparecer tal y como la vemos ahora mismo. Entonces, ¿podemos ver en el campo fósiles? Por supuesto, pero no siempre es fácil. ¡Qué interesante! Pero, ¿sirven para algo los fósiles? Claro que sí. Efectivamente, los fósiles sirven para muchas cosas. Hola amigos, soy Jesús Reolí, geólogo de la Universidad de Hamburgo. Y como hemos visto en este vídeo, los fósiles son restos o evidencias de la actividad de organismos que vivieron hace miles o millones de años. Estos organismos fueron enterrados en el sedimento que con el paso del tiempo se convirtió en roca. Esta roca, por movimiento en la superficie de la Tierra y fenómenos como el viento o la lluvia, acabó erosionándose hasta aparecer tal y como la encontramos hoy en día. Los fósiles son de gran utilidad. Fósiles como este nos permiten conocer la edad de los materiales en que se formaron o las condiciones ambientales de los mismos. Otros fósiles, como el carbón y el petróleo, son la principal fuente de energía para la humanidad. Y recordad, chicos, aunque ya no hay trilobites en el mar, ni quedan mamuts en Siberia, todavía nos quedan sus fósiles. ¿De qué animal son estas huellas tan grandes? Son huellas de dinosaurio. ¿Y cómo pudo un dinosaurio dejar sus huellas en la roca? Las huellas se produjeron hace millones de años. Entonces, esa roca no era más que barro por donde caminó un dinosaurio. Ese barro se endureció y fue posteriormente enterrado por más sedimento. Con el paso de mucho tiempo y la acumulación de mucho sedimento, el barro se compactó mucho y acabó convirtiéndose en una roca. Esta roca, debido a movimientos en la superficie de la Tierra y a fenómenos como la lluvia, el viento, volvió a salir a la superficie. Allí fue perdiendo poco a poco los restos de otros sedimentos que quedaban sobre ella, hasta aparecer tal y como la vemos ahora mismo. ¡Caramba! Entonces esta huella es tan antigua que ha tenido tiempo de ser enterrada en la tierra, convertirse en roca y volver a salir. ¡Guau! Efectivamente, la huella es muy antigua. Por eso es tan importante, porque puede darnos mucha información sobre quién la hizo. ¿Cómo poder saber qué le hizo un dinosaurio? La forma de las huellas nos da mucha información sobre quién la hizo o cómo las hizo. Las huellas con 3 dedos afilados pertenecen a dinosaurios carnívoros y se denominan huellas terópodas. Las huellas con 3 dedos redondeados
pertenecen a dinosaurios herbívoros que caminaban a 2 patas. A estas se les llama huellas ornitópodas. Las huellas de saurópodo, los dinosaurios con el cuello largo, son redondeadas para los pies y en forma de media luna para las manos. Estos dinosaurios tienen 2 tipos de huellas porque andaban a 4 patas. El tamaño de la huella nos dice cómo de grande era el dinosaurio. La distancia entre las distintas huellas nos puede indicar si el dinosaurio se movía más rápido o más lento. Con estas y otras muchas medidas, los paleontólogos son capaces de averiguar muchas cosas sobre cómo vivían los dinosaurios. Además, existen otro tipo de huellas que ayudan a completar la información sobre estos animales prehistóricos. Entonces, ¿esta huella la hizo un gran dinosaurio carnívoro? Por la forma de esos 3 dedos, eso parece. Déjame tu martillo, por favor. Quiero llevarla a casa y que la vean todos mis amigos. No, no puedes hacer eso. Esa roca ha tardado millones y millones de años en llegar a la superficie y es única. Si te la llevas o la rompes, ya nadie podrá saber que hubo dinosaurios viviendo en este lugar en el pasado. Los fósiles se encuentran en la naturaleza y la naturaleza es de todos. Es nuestro deber protegerla para que todo el mundo pueda disfrutar de ella. Pero es muy chula, yo la quiero. Hay más huellas, no creo que pase nada por una. Claro que sí. Ya sabes que si el rastro no está completo, no podemos saber cómo se movía el dinosaurio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y si alguien no sabe esto y quiere llevársela? Lo mejor es que contactemos con un paleontólogo. Él podrá estudiar y conservar las huellas para que cuando alguien venga a visitarlas, las encuentre en perfecto estado y aprenda, igual que nosotros, cómo vivían los dinosaurios. Hola, soy Jesús Reolí, geólogo de la Universidad de Hamburgo. Como hemos visto en este capítulo, hay algunas rocas que contienen huellas fósiles. Estas huellas nos permiten saber cómo eran los animales que vivieron hace miles o millones de años y, lo más importante, saber cómo se comportaban. Recordad que una huella aislada en una colección no nos dice nada. Es importante conservar la huella en el lugar en el que se encuentran, porque solo allí el paleontólogo puede obtener toda la información que estas huellas contienen. Y recordad, aunque ya no quedan trilobites en el mar, ni mamut en Siberia, aún nos quedan sus fósiles. Mira, Jesús, ¿te has dado cuenta de qué materiales tan distintos se ven por aquí? Sí, es verdad. ¿Y por qué son tan distintos? Pues porque se formaron hace muchísimo tiempo en ambientes muy distintos. ¿Diferentes ambientes? ¿A qué te refieres? Me refiero a ríos, playas o a mares muy profundos. Verás, hace muchos millones de años aquí había un mar llamado Tetis. En un tiempo llamado Triásico, esta zona era la orilla del mar por donde paseaban los primeros dinosaurios y otros reptiles. En las aguas de este antiguo mar vivían peces, corales, erizos de mar y otros animales que no existen ahora como los amonites y los primeros reptiles marinos como los notosaurios. Sin embargo, tiempo después, durante el Jurásico, algunas de estas zonas del fondo del mar se hundieron más aún, haciéndose muy profundas, mientras que otras partes siguieron siendo poco profundas. En este tiempo, los mares estaban dominados por los amonites de los que tenemos abundantes fósiles y enormes reptiles marinos.
Cretácico, los amonites eran menos comunes, pero tenían unas formas muy diferentes. Mientras que en las zonas menos profundas había gran cantidad de organismos que formaban arrecifes, donde también vivían cocodrilos marinos y otros grandes predadores. A finales del Cretácico, hace 65 millones de años, los amonites y los reptiles marinos desaparecieron junto con los dinosaurios, cuando un gran meteorito cayó en nuestro planeta. ¿Y después qué pasó? Pues después, el mar del Tetis fue haciéndose más pequeño. El Mediterráneo es un resto de aquel antiguo y enorme mar. En los mares aparecieron nuevos animales. Por ejemplo, las ballenas y las focas, además de nuevos tipos de peces. Uno de los más llamativos fue un tiburón gigantesco llamado megalodón, que podía alcanzar el tamaño de un autobús y que seguramente fue el terror de los mares. No tenía nada que envidiar a los antiguos reptiles marinos que vivían en el mar del Tetis. Afortunadamente, este tiburón desapareció hace mucho tiempo. De él solo nos quedan sus dientes fósiles. ¡Qué interesante! ¿Cuántas cosas se pueden saber a partir de las rocas y de sus fósiles? ¡Claro que sí! Hola amigos, soy Matías Reolí, geólogo de la Universidad de Jaén, y como habéis visto en este capítulo, los fósiles nos pueden informar sobre el origen de la roca. En este caso, pues hemos cogido estas conchas de bivalvos en estos materiales que nos informan que se formaron en el Mioceno superior, aproximadamente entre hace 11 9 millones de años, y fue un mar relativamente poco profundo. Por lo tanto, los fósiles son de una enorme utilidad para saber el pasado de las montañas en las que nos movemos. Bueno, y esto es todo. Recordad que, aunque ya no hay trilobitas en el mar, no hay mamut en Siberia, todavía nos quedan sus fósiles. Mamá, el otro día papá me contó cómo se forman los fósiles. ¿Ah, sí? ¿Y qué te parece? Muy interesante, pero tengo más preguntas. Dime, Elena, ¿qué dudas te han surgido? Pues que ya sé que los fósiles son restos de animales, muchas veces de animales marinos. Y también sé que las rocas en las que aparecen debieron formarse en el mar. Pero, ¿cómo es posible que las encontremos en las montañas más altas y tan alejadas del mar? Pues efectivamente, los fósiles de animales marinos y las rocas en las que se encuentran se formaron en el fondo del mar, durante muchísimo tiempo, millones de años. En el caso de las rocas que tenemos en el sur de la península ibérica, formando nuestras sierras, se originaron en un antiguo mar llamado Tetis. En el fondo de este mar se fueron acumulando granos de arena y conchas de animales que con el paso de muchísimo tiempo se transformaron en rocas. Este mar se encontraba entre África y Europa y era muy amplio. Pero los continentes no han estado siempre en el mismo sitio, se mueven, aunque tan lentamente que no podemos darnos cuenta. Pues bien, en un determinado momento, África y Europa empezaron a acercarse y a dejar ese mar cada vez más pequeño. El empuje de estos dos continentes es como si dos coches chocaran a cámara lenta avanzando solo varios centímetros cada año. Los primeros efectos de esa colisión fueron el aplastamiento y el estrujamiento de las rocas que había en el fondo del Tetis, que se doblaron y deformaron.
Rocas que tenían kilómetros de ancho quedaron reducidas a unos pocos cientos de metros. Eso que ocurrió es lo que podemos ver en las paredes de las montañas, formando, por ejemplo, pliegues. Sí, Elena. Pero ¿cómo se va a deformar la roca? Verás, la inmensa fuerza con la que se empujan África y Europa hace que las rocas se puedan deformar como si fueran plastilina. Pero como te decía, a lo largo de muchísimo tiempo. En otras ocasiones, las rocas se rompieron y se apilaron en grandes cantidades, unas sobre otras. Todas estas rocas deformadas, amontonándose y apretándose unas encima de otras, acabaron emergiendo del mar y formando las montañas que tenemos en Andalucía. No pienses, cuando ves una concha fosilizada en la cima de una montaña, que es que el mar llegaba hasta allí antiguamente. No, es que la montaña salió del fondo del mar. ¿No te parece increíble? La mayoría de las rocas que podemos ver se formaron en el fondo de un antiguo mar y sus fósiles han permanecido dentro de las rocas desde que se enterraron en el fondo del mar, hace millones de años, hasta el instante en que los hemos encontrado. Cada fósil es un valioso tesoro que nos habla del pasado. ¡Guau! ¿Entonces así es como se forman las montañas? Sí, la mayoría. Pero otras, en cambio, se forman cuando del interior de la Tierra sale lava, que es la roca fundida, que al enfriarse da lugar a rocas duras. Es el caso de los volcanes. Pero estas montañas no tienen fósiles. Me encanta salir al campo. ¿Cuánto se puede aprender? Hola amigos, soy Matías Reolí, geólogo de la Universidad de Jaén, y como habéis podido ver en este capítulo, las montañas que nos rodean no siempre han estado ahí. De hecho, la mayoría de ellas tienen una larga historia que empieza debido al movimiento de los continentes, que conlleva en muchas ocasiones el cierre de océanos y la deformación de estos sedimentos que hay en el fondo del mar, que finalmente acaban emergiendo, dando pues las montañas que nos rodean. La historia de las montañas no acaba con su formación, porque al mismo tiempo que se van formando, los agentes erosivos como el viento, los ríos, como el que habéis visto, producen un desgaste, una erosión de las mismas. Entonces, bueno, es una historia de formación y destrucción continuada de nuestras montañas. Y bueno, para terminar, recordaros que aunque no hay trilobites en el mar, ni quedan mamuts en Siberia, aún nos quedan sus fósiles.